uno me dice, ¿pero tienes fantasmas? Y yo, ojalá, ojalá. Me parece lo más interesante. Yo creo que una casa con fantasmas tiene muchísimo más caché, pero todavía no he tenido el gusto, no se me ha parecido nadie. Hay casas que se heredan y casas que se transforman para después habitarlas. Otras, pero muy pocas, se convierten en manifiestos. Hoy, en el podcast Mi casa en AD con Cave Home, abrimos las puertas de una que es todo esto a la vez. Es un caserón manchego del siglo XVIII que ha sido testigo de celebraciones, de despedidas y de una vida compartida con sus tías abuelas y de silencios heredados que hoy renace como Villa Jousy. Villa Jousy no es una casa cualquiera, es una protesta y una performance vital. Hoy tenemos aquí a su dueño, Jousy, estilista, comunicador y esteta empedernido. Bienvenido, Jousy. Gracias. Por fin estamos aquí después de 3 años. Lo que nos ha costado cortar esta cinta. Bueno, es que esto ha sido... Bueno... Hemos titulado este episodio ¿Cómo sobrevivir a una reforma? Porque creemos que no te podía venir mejor el título. Que, claro, yo he acabado aquí hoy, pero voy a haber acabado directamente en López Ibor, porque claro, después de 3 años de obra y lo que me queda, pues es que ha sido muy duro. He tenido momentos de verdad que no me ha dado tiempo ni a llorar. Si te digo la verdad, no voy a llorar porque ha sido tan difícil hacer esta reforma y sobre todo adecuarme a un idioma que yo no entendía, que era el de los reformadores. Total. Y toda la gente que ha pasado por casa durante estos años que, bueno, les agradezco mucho, pero también, o sea, los amo, pero los odio. O sea, ¿qué quieres que te diga? Os odio a todos. Pero bueno. Recuerdo además perfectamente ese momento... cuando tú me dijiste, bueno, el día que a mí me nombraron directora de AD, esa semana, sí. Fuiste una de las primeras personas a las que llamé, sí. y quedamos, y recuerdo que te dije, bueno, Jousy, a mí me gustaría que en esta etapa de mi vida profesional estuvieras cerca de mí, ¿no? Y que hiciéramos cosas juntos. Y en ese momento me soltaste la bomba. Claro, digo, acabo de heredar una casa de, bueno, mis tías que... La verdad, las he disfrutado hasta la pandemia, pero cuando llegó todo aquel mare magnum, pues es que la vida al final se acaba. O sea, mis tías murieron muy mayores, bueno, una de ellas con 99 años que se quedó a las puertas, como Edimburgo, ¿sabes? Casi cumple 100, pero bueno, no pudo ser. Y ellas quisieron que yo hiciera frente a esa casa tan grande y cargada de historia y que tanto cariño le tenemos. Sabían y, bueno, bien a quién... sí, al final, a ver, es que tienen que dejárselo a alguien que también pueda tener proyectos compatibles con ese proyecto vital. Porque si yo llego a tener 15 niños que mandar... no sé, a Suiza a esquiar, pues es que no puedes hacer frente a una reforma ni a heredar ni nada. Hace poco me mandabas una frase muy bonita de Goethe que decía que dice que para conocer a la gente hay que ir a su casa. Sí. Y esto es lo que hemos hecho en AD y lo que hice yo también hace 2 años, que fui a acompañarte a una de esas primeras visitas a la casa, ¿no? Sí. Y bueno, a conocer tu casa antes de la reforma. O sea que, sí, estaba manga por hombro. Total, madre mía. O sea, vamos, ni siquiera habías hecho la parte de la alberca, que es una zona pues muy significativa ahora de la casa. Sí, es una aportación que yo quería darle mucha vida a la parte exterior, que bueno, mis tías disfrutaban, pero no tanto. Ellas vivían más en el patio interior, con el jardín allí instalado. Y bueno, pues al final es que una reforma así no sabes cómo trincharla. O sea, yo dije, ¿pero dónde pongo el cuchillo y dónde el tenedor? Quedé con una amiga que adoro, que es arquitecto aquí, buenísima en Madrid, y me dijo, mira, yo si quieres te lo hago, pero va a ser un lío. Creo que lo que deberías hacer es buscar un arquitecto local, porque es mucho más fácil, lo vas a tener allí, esto va a ser larguísimo, prepárate para lo que te viene, porque no va a ser nada fácil, efectivamente. Bueno, tuve la suerte de contar con mi tío Diego, que me ha ayudado muchísimo en todo esto.
Y me acuerdo que me dijo, tienes que guardar toda la casa, empaquétala, porque el derribo de este edificio que vas a tirar para hacer la alberca, esto va a ser como si te cae un obús. Que yo me acordaba de Cayetana, claro, cuando tuve que reconstruir Liria, después del bombardeo, pues lo mismo. Entonces además, cayó un obús totalmente. Claro, y luego que estamos hablando de Manzanares, en Castilla-La Mancha, que es al final el corazón pues de una tierra rica en vino, con esplendor, ¿no? Y que guarda todavía ese eco de la oligarquía agroalimentaria que bueno, pues que levantó también grandes mansiones de piedra, de empedrados, bodegas, almazaras. O sea que al final es verdad que bueno, es un pueblo, una ciudad de mucha historia. Sí, históricamente es muy interesante. Yo creo que incluso tiene tanta historia Manzanares que se ha diluido, y yo creo que hay que reivindicarla mucho, porque creo que han pasado cosas muy interesantes allí. Las desamortizaciones, el ferrocarril y la filoxera en Francia, cuando entra el pulgón y arrasa las cepas europeas, pues Manzanares aprovechó el tirón. Yo creo que fuimos muy listos en aquel momento, y desde 1860 a la Guerra Civil Española, pues nos pusimos morados de vender vino y de construir una industria agroalimentaria que bueno, que luego se perdió por muchas razones. Hoy tiene otros atractivos, y sobre todo lo mejor que tiene es que está en el epicentro de La Mancha, en el cruce de caminos, y que está muy bien comunicado, porque es un sitio que está lejos de Madrid, pero muy cerca también. Por eso yo creo que es uno de los atractivos, porque no tienes que hacer un gran viaje para plantarte en Villajosi. O sea, coges un tren en Chamartín o en Atocha, te plantas ahí en 1 hora y media larga, si todo va bien, porque Renfe hoy, ¿sabes?, que es una aventura. Sí, pero a mí no me importa, porque me encanta el tren, Maite. Yo estoy feliz, me das una D y me lo voy ahí y te lo lees empapando. Entero. Bueno, y si no es AD, pues libros. Yo siempre llevo mi mochila con mis cosas, y me encanta viajar en tren, la verdad. Y luego también cómo está la situación de la vivienda en Madrid, ¿no? Que al final decías tú que preferías redecorar este casoplón familiar que arruinarte pagando alquileres. Sí, porque Madrid. Es que al final, mira, Madrid tiene una época, cuando eres muy joven, que es una ciudad maravillosa y de acogida, que te abre sus brazos y tú vienes aquí, pero también es una ciudad que te va escupiendo a medida que tú no puedes aguantar el ritmo. O sea, vivir a la madrileña es algo muy duro, o sea, me encanta Ayuso porque le dice con mucha gracia, pero estar todo el día con una cañita, eso díselo al médico antiedad, ¿sabes? Porque, claro, mi médico antiedad llegó un momento que me dijo, tú ya no puedes tomar ni una caña. Basta ya de cañitas. Basta de cañitas. Y claro, ¿dónde te esparces tú? Porque aquí tienes que tener una evasión que pasa por las terrazas, porque no todo el mundo tiene un casoplón aquí gigante para estar invitando a todo el mundo de pisco labis para arriba, ¿no? Claro. Tienes que vivir mucho en la calle. Entonces llega un momento en que no te apetece vivir tanto en la calle, necesitas más espacio. Mi ilusión era tener un jardín más allá del geranio este que nos quieren vender aquí, que es que no me apetece ya, no me computa. Entonces dije, quiero tener un jardín. Quiero tener mis rosas, todo. Bueno, pues es un poco el sueño de Villajosi, que también ha sido como cumplir un sueño, porque creo que también me ha llegado en una época de mi vida que me apetecía salir de Madrid, o por lo menos vivir lo mejor de los dos mundos, pero que disfruto mucho esta faceta rural que me está dando tanto. ¿Y has cambiado la moda por la decoración? Bueno, es verdad, mira, yo siempre he estudiado muchísima moda. Tú sabes que además después de... Yo antes de la pandemia dirigí el máster de estilismo del IED 12 años y no paraba de estudiar moda, o sea, pero claro, tuve que empezar a estudiar decoración, bricolaje, jardinería, o sea, todo tipo de nuevas disciplinas que me permitieran poder apoyar esta reforma, porque es que esto no solo depende de la gente que tengas alrededor, sino que tú tienes que currar también, o sea, es que tienes que ponerte ahí y más con las manos en la que masa. Cuando te propones algo te lees hasta el último punto y en la última coma. Sí, la verdad que sí que me empapé mucho, y sobre todo tuve que cargarme de referencias para ver qué quería hacer yo con esa casa. Claro, y luego además Manzanares también es tu sitio, ¿no? Claro. Tu lugar. Yo nací allí, es verdad que nunca ha sido mi lugar en el mundo hasta hoy, porque es verdad que cuando eres pequeño en esas zonas rurales, yo creo que la gente que tiene éxito de joven ahí es que son los fracasados del futuro, y es verdad, o sea, eso todo el mundo que haya vivido en un pueblo lo sabe, porque los que eran guapos luego se convierten en feos, no sé qué. Entonces, si eres muy raro y vives en un pueblo, tienes todas las herramientas para triunfar, y eso es lo que a mí me pasó. Yo salí de allí y fui labrando mi camino hasta que me fue pues muy bien en
tuve mucho éxito en los proyectos en los que me embarqué y al final he podido volver a reconstruir Villajosi pues con mucha solvencia en todos los sentidos, sobre todo profesional, que me he podido permitir el lujo de rechazar muchos trabajos para decir, no, es que lo primero ahora mismo es esta reforma. Claro. Entonces eso tienes que tener ya una posición vital pues que te permita estar ahí. ¿Y te ha cambiado la percepción de Manzanares y un poco también incluso de la casa familiar, de los recuerdos que tú tendrías? No, es que ¿sabes qué pasa? Que yo ahí también estuve en los años de colegio, la gente, todo el mundo se ha ido prácticamente. Entonces ahora es como, tienes como dos sensaciones. Una es que has viajado toda tu vida por el mundo y de repente te plantas allí con ojos de guiri un poco y disfrutas lo que a ti te apetece, lo vives como tú quieres, sin imposiciones, porque muchas veces en estas zonas la gente te impone cómo tienes que querer esa zona o cómo tienes que vivir ahí. Y yo la verdad que me planteo mi vida, es un organigrama que yo me he planteado y es que soy feliz así. Y luego también lo que te pasa en este tipo de vueltas al mundo rural y todo esto, a mí lo que me ha pasado es como si hubiera estado, es una sensación de haber estado en la cárcel pues 30 años de mi vida y de repente llegas allí es como un carnaval. En plan, ¿no te acuerdas de mí? Digo, pues no. ¿Qué quieres que te diga? Porque ahí todo el mundo ha cambiado físicamente y yo también. O sea, todos hemos cambiado después de 30 años, imagínate. Entonces, eso sí que tengo mucha... O sea, yo creo que creen que tengo algún defecto de memoria de algo. Claro, porque... ¿cómo está viviendo también un poco, cómo vive el vecindario y un poco la gente pues alrededor? Mira, no, es que esta reforma. El vecindario, pues muy bien, porque tengo unas monjitas al lado que tienen un convento maravilloso que se dedican todo el día a trabajar por los demás y la verdad no me hacen mucho caso. Me han regalado unos macetones antiguos increíbles que ellas no los querían y yo... A mí nada me gusta más que una maceta vieja, porque al final lo que crece en ella es maravilloso y el contraste de la vegetación nueva con la maceta vieja, que es las que tenían mis tías, yo reciclé todas. Claro. Entonces eso me encanta y les agradezco que me las hayan regalado, la verdad. Claro, porque ahora hablaremos también de todo ese proceso, ¿no? De cómo te enfrentas de repente el día que entras en esa casa y dices, vale, ¿por dónde empiezo? Porque es una casa de muchísimos metros cuadrados. ¿Cómo es ese primer paso? Yo me encontré allí 1000 metros cuadrados, muchos desvencijados, con un jardín de invierno que se había muerto porque después de todos esos meses de confinamiento y de todo aquello que pasó. Y bueno, al final yo dije, bueno, hay que hacer una lectura. ¿Cómo vas a reformar esta casa? Y yo al final lo que hice con Villajosi es imaginármelo como si estuviera inacabada. Imagínate una casa que tiene... lo primero que está decorada y muy bien decorada. Yo me la encontré muy bien decorada porque tiene unos suelos alucinantes, unos arrimaderos que son de llorar, todo. O sea, hay elementos que me representan y que además me encantan. Y yo quise potenciarlos. Y sobre todo lo que quise hacer es completarlo. Es como si me la hubieran dejado a medio hacer. Y yo lo que he hecho ahí es un ejercicio de más es más, sobre todo a nivel cromático y cargarla de elementos y darle lustre a todo, porque es lo que más he hecho. Darle lustre a lo que ya existía y repoblar los jardines que ya estaban y dar vida a lo poco que pudo vivir, que ahí tengo que agradecer mucho al Seprona, que me ayudó muchísimo, ¿sabes? Que de repente descubrí que existía este mundo Seprona, Maite, que yo no sabía, o sea, es como una delegación de la Guardia Civil o algo así. Y la verdad es que me han ayudado muchísimo porque saben mucho de naturaleza, de plantas y de todo. Y luego también al final estás recuperando una arquitectura local, ¿no? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que Villajosi tiene unos... ya en el catastro de Ensenada, esta casa aparecía con los atributos más manchegos que existen, que son el pozo, la almazara, la bodega. Claro. Pero aparte es que, por ejemplo, el balconcillo ese que mira al jardín... Eso es súper bonito. En Manzanares había un montón de balcones así, quedan ya muy pocos, por avatares de vicisitudes que al final han acabado cayéndose y no se han podido recuperar. Convertidos en parkings, ¿no? Pero que era uno de los miedos. Esa iglesia que tiene Manzanares, que es la más grande de la provincia de Ciudad Real, pues esa iglesia en su fachada, que es alucinante, pues tenía muchos balconcillos así concatenados y son muy parecidos al que tengo yo. Y la verdad que es un disfrute ver esa arquitectura manchega y sobre todo que es una arquitectura de añadiduras. Claro. Porque la casa empezó en el trocito ese que ves del siglo XVIII y luego se han sucedido reformas durante el XIX, el XX y así, poco a poco.
Entonces, lo que no y me en el gustaba... 21 ya el colofón. Sí, el 21 es el colofón, pero es o un el homenaje... inicio del colofón. Claro, pero es el homenaje a esos 300 años. Claro. O sea, al final yo lo que me he dedicado es a homenajear, a dar lustre, a redorar aquello y bueno, en esas estoy. Creo que lo que yo te he entregado ahora es la primera píldora, Total. o sea, es un poco como Siempre una lo decimos, aproximación. que es la primera fase. Claro, es como la primera una entrega. fase, pero esto es como pues como los teléfonos hiperfragmentados, que Total. tiene como hasta llegar al X, luego el 16, luego el 15. O sea, esto Seguiremos muy de cerca porque esta tienes que ir reforma. poco a poco reformando cada año un poco más, porque si no... Esto se te hace bola. O sea, ¿cómo sobrevivir a una reforma? Tienes que mirar mucho los tiempos. Claro. Tienes que saber dónde estás tú, cuándo puedes dar todo ese do de pecho. Que yo he dado 3 años seguidos de mi vida a esto, pero ahora necesito parar. Claro. Necesito vivir esa casa, disfrutarla y volveré año tras año porque sí que tiene mucho mantenimiento. Ten en cuenta que este tipo de casas... Cuando has arreglado una raja, de repente es muy rebelde y a los 2 años ya vuelve a salir, cosas así. Pero no me molestan. He aprendido a querer Villa-Jousy con todos sus defectos, que tiene muchas virtudes 1000, y me ha ayudado mucho un libro de Peregali que se titula Los lugares y el polvo, que te enseña a amar una casa antigua. Porque claro, si no aprendes a amar este tipo de casas, no te puedes enfrentar a ellas. Y además, bueno, tú también tenías la ventaja de que ya lo habías vivido y tenías unos recuerdos allí. Exacto, yo no he especiales. querido cambiar porque yo necesito verme, por ejemplo, en la cocina, que la he respetado tanto, prácticamente está igual, solamente que le he aportado pues tecnologías, pero sigue teniendo una estética muy retro, muy como... Y me imagino allí que mis tías se van a sentar conmigo de... ojalá, porque todo el mundo me dice, ¿pero tienes fantasmas? Y yo, ojalá, ojalá. Me parece lo más interesante. Yo creo que una casa con fantasmas tiene muchísimo más caché, pero todavía no he tenido el gusto, no se me ha parecido nadie. Ojalá, pero no. De momento, Maite, así estoy. ¿Quién sabe? Todavía te queda mucho. Todavía queda mucho, pero es que no, nada. Porque el otro día venían cuando estaban haciendo el reportaje, algunos que decían, hay ruidos. Digo, bueno, claro, es que cruje todo, ¿sabes? Pero, Qué pero mínimo, ¿no? Todavía esos ruidos no me han visitado. Hay 2 espacios muy importantes. Tú hablabas ahora de la cocina y también el baño, ¿no? Que son 2 estancias que, bueno, pues tienen ese punto ahora retro porque has respetado el original, pero has actualizado materiales y, bueno, has puesto también tu sello, que yo creo que en la cocina y en el baño se ve de una manera muy clara. En la cocina, por ejemplo, ¿no? Tienes toda esa colección también que has puesto de vajilla, que es claro, preciosa. Bueno, es que no te puedes imaginar todo lo que tenían mis tías ahí guardado, que yo dije, pero bueno, vamos a ver esto pero vamos a ver. Tú te vas encontrando baúles y baúles y baúles. ¿Pero para qué habéis guardado tanto plato, tanta vajilla? Es que es, o sea, una barbaridad. Entonces, claro, dije, pues aquí hay que hacer, bueno, pues cogí un platero castellano que tenía mi tía, que toda la vida le estuvimos diciendo, pero ¿cuándo vas a tirar eso? Eso no vale para nada, tal. Pero descubrí un añil de MC que era maravilloso y dije, pues lo voy a pintar así. Con otro platero que tenía mi madre en el campo lo recuperé. Hice la catedral del plato y fui poniendo todo y bueno, pues al final, mira, tengo la catedral del plato en la cocina. Tienes la Ciudad de la Belleza, la Ciudad de la Belleza en el baño. La Ciudad de la Belleza es algo que empecé en Madrid, en mi casa de Madrid, porque un día me imaginé como que mis cosméticos vivían en un skyline. Entonces dije, porque mira, es una utopía, porque al final me encanta construir utopías, porque en el mundo, por mucho que te empeñes, si las cosas no quieren hacerlas mejor, no vas a conseguir nada. Entonces, por mucho que protestes, pues al final dije, pues me hago mi propio cosmos. Y entonces aquí en Madrid empecé a coleccionar una serie de muebles que yo diseñé y que me los hicieron aquí en Metraquilato, y entonces los vas poniendo, o sea, vas metiendo los diferentes cosméticos y viven en ese skyline que al final ha acabado en Villa-Jousy, que me representa tanto. Y que al mezclarlo con ese baño tan antiguo... Tan bonito, con el suelo de Noya que sí que has puesto... Bueno, claro, porque yo tuve que cambiar todo el tema de las Claro. instalaciones eléctricas, que lo hice con Fontini, todo el tema de las tuberías, todo eso lo he tenido que organizar, porque claro... Mis tías en eso eran un poco punkis porque es que vivían sin homologación ninguna. O sea, que es que era, bueno, o sea, yo decía, pero ¿cómo no hemos salido ardiendo? Luego tenía unas pretensiones de árbol de Navidad que eso parecía pues, una cosa gigante. Que, o sea, pero bueno, teníamos un montón de luces navideñas. Entonces, claro, se apagaba siempre el plomo, esas cosas divertidas. Pero claro, ya llega un momento que dices, tengo que organizar esto. Entonces, todas las tuberías del baño negro... Yo las quité y, claro, las losetas blancas y negras que tenían mis tías las quité
Y puse un suelo de Noya que es maravilloso, muy sencillo, muy lujoso. Muy bonito. Y muy bonito, que es y de la Salvador cortina Escrivá, rosa. que claro, ha sido determinante en este momento. Que eso también te lo quería comentar, Maite, porque Claro. yo creo que además de coger referencias, tú tienes que hacerte una agenda para sobrevivir a una obra así. Y yo creo que Salvador Escrivá ha sido fundamental. O sea, conocerlo me ha abierto el mundo de los derribos, el mundo de las calidades. Y me enseñó algo muy importante. Me dijo, esta casa es muy snob. Es más snob que tú. Lo que tú metas del material que no lo admita, te lo va a escupir. Y efectivamente, tú si no pones una madera noble, una madera antigua, es que no lo quiere Villa-Llos y se revela. Qué buen Se pone... consejo y qué gráfico, ¿no? También, Sí, me dijo, no te pongas, o sea, no seas cabezón con esto. O sea, la casa te va a ir diciendo lo que entra y lo que no, porque te lo escupe estéticamente y tú sabes que eso va a ocurrir. Y la verdad que es muy buen consejo. Y se lo agradezco mucho, bueno, como toda la ayuda que me ha prestado, porque es que ahora tengo una agenda que no te puedes imaginar. Claro, o sea, que si tú la quieres quisiera. la baldosa X, yo sé quién te la puede conseguir y todo así, claro. Oye, pues nada, habrá que hacer aquí un reparto de documentos Sí, varios. yo siempre he sido divulgador Sí. de moda, de estilo de vida. Y Eso nunca siempre viene muy bien. Me he reservado muy pocas informaciones importantes, las conservo. O sea, que esto no me importa divulgarlo también. Pues lo pondremos porque creo después que... en el podcast, en notas, los pondremos Claro, es que esto, algunos un tips fundamentales. Un arquitecto o un decorador, esto se lo guarda. Para Claro. sí, para su estudio y para tal. Pero yo no tengo estudio, ni soy arquitecto ni decorador, con lo cual lo voy a soltar todo. A ver, esto implica también una reforma de este tipo, muchísima paciencia, tiempo lento, ¿no? Un cuidado constante. Tú eres una persona hipercuidadosa y además estás siempre en cada detalle. ¿Qué es lo que te ha enseñado a esos niveles esta reforma y esta casa? Tienes que tener mucha paciencia contigo mismo porque te tienes que callar tantas cosas, aguantar tanto ruido, saber vivir con el polvo. Bueno, de verdad, ha sido duro. Duro y sobre todo que una reforma así yo me veía como poca cosa para poderme enfrentar a aquello. Y yo digo, pero si es que yo necesito ser pues un tío más grande de lo que soy, porque todo aquí es enorme. Los techos de Villa-Llos son 5 metros. O sea, es que yo decía, soy demasiado bajito. No tengo fuerza para coger todo esto. Necesitaba todo el rato depender de gente. Y la verdad que, bueno, pues tienes que armarte de paciencia, darles mucho cariño a los que vienen a casa y, sobre todo, aprender un lenguaje que puedas compartir con ellos, porque a mí no me entendían, Maite. O sea, yo hablaba y esa gente decía, pero ¿este qué dice? O sea, no entiendo nada. Entonces, tienes que aprender el lenguaje de ellos y tienes que aprender que ellos muchas veces te van a mentir todo el rato. Son mentiras como cargadas de cariño, pero ahí ha pasado de todo. Piadosas, pero vamos, contundentes. O sea, a lo mejor estaban un día y de repente llego a casa y digo, pero si aquí no hay nadie, ¿dónde se han ido? De repente, es que ha tenido un incendio una fábrica de patatas fritas de ahí al lado y no sé qué. Pues es unas cosas que yo alucinaba, digo, pero qué morro. Pero bueno, tienes que aguantar, o sea, tienes que tener pues eso, un manual de resistencia de morro y todo esto, ¿sabes? Porque... Y luego, en tus propias palabras también, que decidiste rodearte también o buscar valientes, ¿no? Para, sí. para esta aventura, buscar alrededor de España valientes, que son... Sí. Todos estos artistas y artesanos que te están acompañando, porque claro, tú estás construyendo allí un relato, ¿no? Dentro de Villa-Llos también estás construyendo pequeñas historias, como microrelatos, ¿no? Claro, porque cuando tú te decides y el camino que tú tomas es respetar, es que tú vas a dar nuevo valor y nueva vida a los materiales que ahí existen. Entonces, ese es un camino muy duro. Yo creo que es el camino que tenía que coger, porque hubiera sido muy fácil llegar a Villa-Llos y levantar los suelos y poner otros míos y no sé qué. Dije, no, esto tiene mucho valor histórico, artístico y a todos los niveles y lo voy a respetar. Entonces, en ese camino, es lo que te decía, te tienes que hacer una agenda de contactos. Yo creo que el primer viaje importante fue el Salvador Escrivá, que ya te he dicho, sí. Noya. Ir con el Ameliana, Sumar Cárcel y ver que muchas capilaridades de los suelos se podían arreglar recuperando baldosas hidráulicas exactamente iguales que las de mis tías. ¿Cómo se hace esto? Tienes que hacer una búsqueda por toda España. Hay una red, hay como una especie de chat
que tú te metes ahí, que es un poco como, ¿te acuerdas de 101 Dálmata cuando los perritos se van ladrando unos a otros hasta que se encuentran? Bueno, pues esto es lo mismo. Hay como un ladrido, una baldosa que sale ahí y que va pasando de chat en chat hasta que de repente un día me llaman y me dicen que han encontrado un palé de la misma baldosa que yo tenía en mi cuarto, que tengo en mi cuarto, y que estaba en Lorca, Murcia. Entonces vete a Lorca, Murcia, allí que vas, coges el palé, lo llevas allí. O sea, todo esto, por ejemplo, es uno de los viajes más importantes. Aventuras luego también, en Villajousí, madre mía, te podrías haber llevado una cámara y te hubieras hecho un programa ahí solo. Pero no, lo he pensado, he pensado eso, pero no hubiera tenido fuerza para grabar semejante proceso vital. Claro. Porque hubiéramos acabado todos... Yo creo que me hubiera distorsionado toda mi imagen, me hubiera dicho, pero esta persona, o sea, no, ¿esto qué es? Porque claro, es que estás muy despeluchado. Sí. Viajando por todos sitios, ahí buscando la baldosa perdida y todo esto. Luego me fui, por ejemplo, un fin de semana a Écija. Me llevé todos los sofás de mis tías, porque claro, ¿quién te retapiza eso? Ya no quedan tantos tapiceros tan buenos como los que yo encontré ahí, que es Félix Tapiceros, que me fui con ellos, me pudieron hacer la rinconera que tengo en el comedor de verano y todo aquello que de verdad fue duro, y ahí también tomé contacto con muchos artesanos que se mueven por allí, porque hay mucho lío de casas buenas, antiguas, que se están restaurando y que incluso, mira, fui a casa de la tía de un amigo mío que tenía una carpintería dentro de la casa. Caray. O sea, una señora que, bueno, es que tenía una yeguada allí, bueno, eso eran 40.000 metros de casa, y tenía dentro viviendo un carpintero que le arreglaba todo. O sea, tienes como una reforma in-house allí todos los días para estar restaurando constantemente aquello. Pero Netflix, ¿no? Casi, claro, o sea, pues... Y entonces eso, por ejemplo, también me sirvió mucho ir a Écija. Y luego, por supuesto, bueno, pues Juan Monzón, que claro, fue un descubrimiento. Creo que ahí ese es el gran descubrimiento, ¿no? Y que yo creo que sí, porque ha sido determinante. Él se enamoró de mi casa y yo me enamoré de su obra. Y entonces nos casamos en esto, porque yo en uno de mis viajes al Shah pasé por Villena, Alicante, y de repente veo, digo, pero bueno, una especie de fuente que había hecho. Dije, es que esto yo creo que es perfecto para la piscina de casa. Y ya, pues así nos pusimos en contacto, yo le conté mi proyecto y al final es que no ha sido solamente que me haya hecho los caños de la alberca, sino que, bueno, está pintando su primer techo en casa o ha diseñado el logo que va en todas las toallas que pone Villajousí. Que es precioso, que está... Sí, que está sí, o sea, no sé si me dejo no solo algún... las toallas, también, bueno, también lo tenías en algunas sábanas, ¿no? Sí, bueno, alguna ropa de cama, el plato que está en la cocina. Exacto, en el plato, también. Efectivamente, sí. Y no sé si me dejo algún viaje más, pero han sido muchos por España. O sea, te había puesto Sumarcárcel, Villena, Écija y Jaén. Jaén también fue muy importante, porque claro, yo tenía que vestir de esparto todo el corral y dar una cantidad de artesanía que encontré en toda la zona de Jaén, que además es una provincia, Maite, olvidadísima, mal comunicada, es una vergüenza, y no la puedo amar más, porque qué catedral tiene, qué casas tan increíbles, Úbeda, Baeza, es una belleza de sitio. Y tienen unos artesanos que te mueres. Entonces, a través de San José, que centraliza muchísimos artesanos de allí y tal, pude hacer todos los esterones de esparto, las alfombras, todo aquello que le da ese contenido tan artesanal, tan rural, tan bonito. Oye, cuéntame más sobre la obra de Juan Monzón, porque tienes en ese techo precioso que tienes en uno de los salones, que va para largo. Juan, vente un mes y ya terminas esto. Uy, que va, claro, que además Josefina va a tú hablabas de la casa de la tía de tu amigo, de la abuela de tu amigo, que tenía el carpintero, pero tú tienes al artista dentro de casa. Yo tengo al artista dentro, ya, me copié un poco de esa señora que es maravillosa, se llama Carmen, y tiene ahí a todo el mundo en casa. Y yo dije, pues es que es lo que tengo que montar. O sea, tengo que hacer un estudio de pintura, y me dio una buena idea porque Juan pues ha venido, la última vez estuvo un mes, está pintando el techo del Salón Rojo, que además tiene un hidráulico alfombrado en el suelo que es maravilloso. Precioso, sí. Y claro, pues yo dije, yo creo que pues en esa idea que yo tenía de Villajousí, de recuperación y de más es más, dije, pues si falta de decorar el techo, lo hacemos. Porque al principio pensé que Juan hiciera el oratorio, pero dije, mira, es que no estoy para oratorios ahora mismo, yo es que tengo la cabeza como un bombo. Y entonces dije, pues hacemos el techo del Salón Rojo. Y entonces, estabas para un spa, no estabas para oratorios. Yo estoy para un spa constante,
pero... Y luego hay una frase, bueno, una expresión, ¿no? Que es apresúrate despacio. Sí. Festina lente. Cuéntanos un poco. Pues mira, esa es la alegoría principal de ese techo del Salón Rojo, porque es todo un desarrollo iconográfico basado en mi vida, pero también en la vida de la casa, en lo que ha pasado por allí, porque al final son casas que vienen de pues lo que decías, de los cultivos, de la paciencia, del trabajo constante, del cariño que le tienes que poner a una casa así. Y al final yo creo que Festina Lente, o sea, que yo que vengo de tantos años viviendo rasé, pues la verdad que Festina Lente se asocia mucho, o sea, creo que representa mucho más esta nueva fase de mi vida, porque yo creo que he entrado en otro ciclo vital. Y este ciclo vital es de saborear mucho la vida y ponerle las mismas ganas, pero saboreando el tiempo de otra manera. Y al final es una alegoría del tiempo y el trabajo, lo que hay contenido en ese techo. Y creo que es muy bonito, está quedando muy bien, pero vamos, todavía lo que estás viendo, solo están terminadas las coronas de las lámparas y queda todo todavía. Y además el tipo de pintura, ¿no? También que... Claro, las técnicas, lo que tiene... Juan Monzón es un ingeniero industrial que siempre estuvo apasionado por el arte. Entonces se fue a Florencia a hacer Bellas Artes, luego también hizo otros estudios en Valencia y por avatares de la vida acabó en Villena pues por amor y por otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que Villena tiene un castillo ahí impresionante y en los bajos él ha montado un campus de cuevas, casas. Y allí tiene el horno cerámico, todo el estudio de pintura y todo lo que hace que sigue técnicas tradicionales, vamos, ancestrales, como el temple al huevo que me está haciendo a mí en el techo o esos colores que son alucinantes y que lleva las cerámicas. Entonces, todo eso son años de investigación porque lo que ha hecho esta persona toda su vida es estudiar y al final todos esos años han acabado en Villajosi, en el techo, en la vajilla, en tantas cosas que ha hecho. En los toallas, caños, en ropa de cama. todo, sí. No, y además, como es cuando fuimos a hacer el vídeo de tu casa y hacer las fotos, que entramos en la zona donde tiene el taller, ¿no? Como veíamos todas esas hueveras con las cáscaras de huevo, que es impresionante. También tengo que agradecérselo a Seprona, claro, porque era un sargento quien venía a traer los 24 huevos que servían a Juan para esto, porque tenían que ser de gallina, pues eso, tratada con amor y bien alimentada y divina. Y entonces, a través de mis amigos del Seprona, pues pude conseguir unos huevos de tan alta calidad y que pudiéramos fabricar ese temple al huevo pues de la mejor calidad, porque Juan en eso, sabes que... Bueno, en eso y en todo. Es todo, o sea, es perseguir la calidad desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta, es agotador. Yo también lo soy, pero Juan, es que es verdad. O sea, me hace 25 preguntas por minuto, esas cosas, ¿sabes? Estabas comentando antes que, claro, que justo si no hubieras tenido toda esa experiencia laboral, profesional, vital, ¿no? Y que si no hubieras iniciado a la edad que iniciaste esta reforma, realmente antes no hubieras podido enfrentarte a algo así. ¿Qué crees yo que hasta los 40 no estaba. Mi cocción para enfrentarme a algo así no estaba. O sea, si me llega a pillar esto con 35 hubiera sido un desastre. Yo creo que he tenido que atravesar actividades vitales y procesos que me han llevado a enfrentarme a Villajosi como lo he hecho. O sea, me ha pillado, de verdad, todo pasa, o todo ha pasado aquí en su tiempo justo, porque yo heredé Villajosi con 40, 41 años y han pasado estos, bueno, que la gente estará haciendo cábalas de edad, pero bueno, tengo 45. No pasa nada. Con piñas, ¿sabes? Es que no te puedo decir otra cosa, pero es verdad, o sea, no voy a engañar porque si no empiezan a hacer cábalas, pues mira, lo digo ya. Entonces yo heredé con 40 y es que me vino en el momento justo, porque yo me he podido enfrentar a esto con una madurez un poco. Porque si no me hubiera tambaleado, esto no sabes que ahora yo lo cuento aquí. Sí, nos reímos aquí sentados los dos. Y nos reímos todos, pero esto ha sido durísimo. O sea, durísimo. Porque además es que es duro y heredar es muy duro también. O sea, que es muy justo, pues sí, que tienes que heredar, que tienes que organizarlo, pero que los plazos son los que son, es difícil. También... bueno, pues muchas veces te pilla que se han muerto tus familiares. A mí no me ha dado tiempo ni a hacer el duelo, porque yo es que estaba allí, que ya el primer día tuve que llegar, organizarlo todo, empaquetar la casa, tirar un edificio abajo a mano. Bueno,
todo un lío que no te puedes imaginar. Y además es verdad que a los que nos gustan las casas y las cosas bonitas, ¿no? Estás toda la vida esperando a tener una casa maravillosa y es verdad que no la puedes empezar a disfrutar los que tienen la suerte o tenéis la suerte de empezar a disfrutar una casa. Ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. O sea, entonces eso es un poco Pero bueno, bestia. En tu caso la verdad es que el resultado hay que decir que, yo estoy contento, que es maravilloso. Yo estoy contento, creo que es una casa que me representa. Al final yo no me quedo 1000 metros cuadrados cargados de historia para atesorarlos yo o vivirlos yo. Creo que es una casa que tendría que estar abierta a compartirse, a ser vivida por tantos amigos que tengo y por tanta gente que es amante de las cosas bellas, de la cultura y del estilo de vida. Porque yo creo que Villajosi está como concebida también para comunicar estilo de vida y, por supuesto, moda, jardinería, decoración. Y háblanos de algunos detalles porque la casa está llena de recuerdos, de objetos, ¿no? Que es verdad que a ti te gusta seleccionar muy bien, pero luego tiene ese punto de ironía y de humor que es muy característico tuyo, ¿no? Que también tienes como un poco ese drama-humor, ¿no? Ese dúo, esa dualidad, ¿no? Constante, que tienes hasta platos de la boda de Carlos y Diana. Pero cuéntame esto qué es. Yo creo que al final, yo creo que eso está muy resumido en la biblioteca de Villajosi, porque eso no te deja indiferente. No es apto para mis haters, porque claro, imagínate, hay Josis por todas partes. O sea, está lleno de retratos preciosos. Josi haciendo un gazpacho, Josi retratado por todos los fotógrafos con los que he trabajado. Como Ukalele, por ejemplo. Ukalele también, que es precioso ese retrato que tienes ahí. Tengo mucho cariño. Ese ramillete de esa biblioteca que yo bromeo mucho con mis amigos. Digo, es un poco un casa Pepe de mí mismo, porque claro, es que estoy yo por todas partes. O sea, es una cosa que es un poco homenaje a mí, pero me hace mucha gracia y está lleno de kitsch y de humor y de libros y de todas las revistas que me han inspirado y de tantos objetos que no son de buen gusto, pero ni falta que hacen, claro, como Carlos y Diana. O sea, hay tantas otras, bueno, pues cosas que he ido coleccionando. En tu vida también tienes esa dualidad, ¿no? Que decíamos como de lo teatral, pero también de lo verdadero, que tú al final tienes, bueno, pues eso, mucha verdad dentro de ti, ¿no? Como nos estás demostrando ahora. Y en tu casa eso se percibe. ¿Cómo lo combinas? ¿Cómo te gusta trasladar ese punto de ironía que tienes también? ¿Trasladarlo a la decoración? Sí. A ver, es que a mí me divierte mucho decorar. Es difícil, pero yo creo que todo lo nuevo de Villajosi es donde está la ironía, porque lo más antiguo creo que es mucho más bonito, creo yo. Fíjate, si he aportado cosas, igual son más feas, pero más interesantes. Como que me hace mucha gracia. A ver, no todas las aportaciones son feas. Yo, por ejemplo, la alberca, que es una aportación tan mía, creo que ha quedado muy bien. Y ya me la copiarán. Seguro, la verdad que fíjate, vamos. yo que tengo tanta marca blanca, al final yo no creo que sea tan fácil luego copiarme estas cosas, porque... ¿Y el patio interior, por ejemplo? El patio interior me encanta porque creo que es el jardín que disfrutas todo el año. Porque el exterior luego, cuando llega el otoño, toda esa parra empieza a desnudarse, se convierte en rojo encarnado, se cae a la piscina y al final es muy ornamental porque es una piscina llena de hojas que pasa todo el invierno así, luego yo le paso el limpiafondos manual y otra vez a volver a nadar, ¿no? Tengo la instalación de bomba de calor, pero no me gusta nadar en invierno en la piscina. Prefiero ir a la municipal, que es que Manzanares tiene una de 25 metros y por lo menos así ves gente también, que es que si no estoy ahí en esa burbuja tan bonita, pero que al final tienes que salir, te tienes que obligar, yo creo que muchas veces a salir de Villajosi. Yo me obligo, claro, porque si no te metes para adentro, ahí te quedas. Se está muy a gustito. Se está muy a gustito. Ahora hablaremos también un poco de esa parte del silencio, ¿no? Sí. Del lujo también de la soledad o no, ahora me comentarás, pero quiero que me hables del patio que tienes central, que es un patio además que has llenado de plantas y que tiene también una decoración que has, pues que has estudiado mucho, ¿no? Sí. Recuperada, pero también al final la escala cromática de Villajosi siempre parte del suelo. Es el suelo el que domina cromáticamente siempre todas las habitaciones. Entonces, ese patio es un poco Karma Camaleón, o sea, es rojo, verde, red, gold and green, o sea, es como un poco de oro, un poco de piedra, un poco de rojo y un poco de verde, mucho verde, que al final ese patio estuvo pintado de un verde menta que me parecía demasiado subido,
Y al final, gracias a mis amigas de Croma, que han traído esas jabelgas increíbles que hemos podido dar con la fórmula exacta de disolución en agua, con esa caseína, con esto, y al final poder hacer esas paredes que van con todas las puertas, que yo no quise quitarlas porque están craqueladas y son maravillosas, que un montón... Luego otra cosa que tengo que decir, no os fiéis de nadie, porque claro, esto tiene que ser algo que parta de ti y tienes que hablar contigo mismo, porque mira, esas puertas todo el mundo me dijo, esto lo tienes que quitar, lo tienes que pintar, lo tienes que... No... Y yo dije, pero ¿cómo voy a quitar el craquelado ese, que es maravilloso, que parece una tortuga, que no voy a quitarlo y no lo he quitado? Entonces muchas veces... Mucha gente te quiere dar un tip con mucho cariño, pero tienes que clipear la información porque puedes cometer errores si te dejas llevar por un mare magnum de opiniones. Yo creo que esto pasa en la vida real y también en la decoración. Y yo, menos mal, que ha sido algo muy... un diálogo interno conmigo mismo de decir, esto se queda, esto se cambia, esto tal. Porque al final el verde yo lo he suavizado, y los muebles que eran de color natural, yo lo he subido, lo he encendido en rojo, que al final eso también lo ha hecho Juan Monzón, creando, que ya me ha escrito un montón de gente, pero el Pantone que no hay Pantone, que es que Juan Monzón inventa un color, claro, lo formula y es el rojo que ha llevado y lo ha hecho en laca natural para esos muebles. Que al final yo creo que le queda muy bien. Es un proceso de artesanía absoluto. Vamos. Claro, es artesanía, es otra vez volvemos al huevo, a esas técnicas artesanales, o sea, tan difíciles, ha sido un proceso también, o sea, duro. Y yo quería, como es un distribuidor natural de la casa, que al final todas las habitaciones circundan ese patio, quería darle algo que es circular, que es ese banco de San José con la palmera esa de Vivercid gigantesca, que al final es lo que distribuye la casa todo alrededor de un círculo, porque no hay círculos en Villa Llausti, o sea, no hay medios puntos, es todo bien castellano. Sí, o sea, sí. Son líneas, son líneas rectas, sí. Exacto. Y luego, pero sí que se ha aprovechado también esa oasis circular, digámoslo así, para también decorarlo con tejidos estampados, con distintos almohadones. Sí, esos almohadones, casi todo lo tenían mis tías, es una especie de... Es como un yute de nobilis, muy antiguo, que compró mi tía hace mucho tiempo en Lantero y Lantero, y yo lo dejé. Y luego muchos cojines son suyos, otras telas son de Morris que yo tenía y que las he llevado ahí. O sea, un poco... Al final ha sido un popurrí. Los tejidos del patio es un popurrí sin ton ni son, pero ¿qué es lo que queda bien allí? Cojines antiguos, muchas sedas ajadas, o sea, que ese punto de destrozo no puede desaparecer. Yo creo que está llevado a muchos elementos, no solo naturales como son las paredes que se craquelan constantemente o las puertas, sino también los tejidos, que muchos están... Pues son cojines muy antiguos, te digo, de principios del 19. Yousy, ¿cuál es tu espacio favorito en tu casa? A ver, mi espacio favorito es el cuarto de baño, porque es donde más... O sea, yo todos los días a las 8 de la tarde, o sea, pase lo que pase, estoy encremándome, porque a mí es lo que más me gusta, me parece que es uno de los placeres que más disfruto de la vida. Sabes que siempre he sido periodista de moda y belleza y me encanta un cosmético y entonces yo lo aplico porque, bueno, es lo único que me queda ya. O sea, sin cosmética, ¿dónde vamos, Maite? O sea, ahora mismo estaríamos con una mala cara para morirnos todos. Entonces yo creo que es muy importante encremarse bien. Sobre todo, fíjate que en Manzanares, que tienes agua caliza, que al final es la clave del éxito de La Mancha y de los cultivos, sobre todo en la época de la filoxera, fue la cal, porque el bicho, el pulgón, no podía pasar, no podía vivir en agua caliza. Claro. Por eso pues nos fue tan bien a todos. Entonces yo creo que es uno de los puntos que siempre tienes que estar hidratando muy bien la piel. Y además cómo nos retratan también, ¿no? Que fue una de las secciones que hicimos juntos y en AD, claro, baños que retratan. Claro, porque cuando tú me llamaste para colaborar en AD en la nueva etapa, yo dije, mira, a mí lo que más me gusta es ver cuartos de baño, porque me dice mucho de la gente. O sea, a mí, yo no quiero ver tu salón ni quiero ver nada. Yo lo que quiero ver tuyo es tu cuarto de baño. ¿Qué tienes ahí? ¿Cómo te encremas? ¿Cuáles son tus perfumes? Es que es lo que más me interesa. Por no hablar del retrete. O sea, es decir, todo me interesa en un cuarto de baño. Entonces el mío, pues me representa mucho, porque al final, hombre, es un poco, te digo, Maite, es muy alto, o sea, los techos son altísimos, no sé cuánto estamos hablando, pero vamos, son 4 y algo.
Y sí, eso es algo que tiene como ese metro cúbico que tiene ese baño, ese suelo de noya y la oscuridad del negro, todos los espejos, cómo quedan de brillantes y cómo te dan esa luz a la cara. A mí me encanta estar ahí, me encanta. Yo me pongo un albornoz, me meto ahí y pues de 8 a 9 y cuarto estoy encremándome. Claro. En tu oasis y en tu spa particular. Yo es que me acuesto mucho más arreglado que me levanto. O sea, me interesa más acostarme muy arreglado que estar arreglado durante el día. No me computa, durante el día me da lo mismo, porque yo ya de noche es cuando te tienes que encremar, porque es cuando tu piel asimila todo esto en el descanso. Durante el día estás decorando y estás en el jardín, claro, no tienes tiempo para... Y las manicuras del jardín te lo puedes imaginar. Yo no he tenido la mano más negra en mi vida. O sea, claro, es que es verdad. ¿Qué quieres que te diga? A mí me encanta jardinear, que es algo que también he descubierto que me encanta, pero tienes que tener una conjunción de guantes por toda la casa y todo, porque de verdad, si no acabas... Bueno, mira, es que además en tu casa, en tu jardín, tienes hasta un hospital de plantas. Cuéntame eso, ¿qué es? Eso, pues nada, fíjate, en la almazara de la casa, que es justo la cueva que hay debajo del comedor de verano, que eso tenía una prensa, ponían como una especie de tubo y metían el aceite en las tinajas esas que, ¿cuánto miden? 8 metros. Son enormes, sí. Son enormes, son muy bonitas. O sea, y la verdad que me encanta esa zona. ¿Qué pasa? Que eso tiene un frescor y una sombra que a las plantas les encanta. Pero sí te digo que este año las he llevado ahí, pero el año que viene esto se va a acabar, porque de repente se vuelven caprichosas y cuando las subes arriba y les da un rayo de sol, tienen calor y se ponen tontas. Entonces yo creo que al final, el año que viene voy a optar por un darwinismo vegetal que me ha descubierto. Un darwinismo floral. Esta almazara me ha descubierto que es muy importante tener mucho cuidado cuando bajas a las plantas al hospital. Pueden estar 48 horas, pero más no. O sea, tiene que ser un ingreso corto, porque si no... sí, la verdad es que me encanta. Y luego otra cosa que me encanta, Maite, son las golondrinas. Ajá. Es algo que también he descubierto. O sea, el darwinismo me lo ha enseñado el jardín y el maltusianismo ellas, porque de repente este año echaron a 4 polluelos ahí del nido. Y yo dije, ¿pero qué estáis haciendo? Matando aquí a la familia. Pero sí, ellas, claro, han tenido tantos niños, tanto polluelo. Este año he tenido 2 camadas. Bueno, no han parado. Y la verdad que son maravillosas, se comen todos los mosquitos, son un poco cerdas, pero es que me encanta y me computa que vengan. Te viene bien, me dan te hacen compañía vida. También. Me hacen mucha compañía, me encanta verlas, no tienen vergüenza. Este año se me colaron dentro del patio y empezaron así a dar vueltas por todo el lucernario. Porque hay una cosa también que hablabas tú, ¿no? Que citabas a Tom Hardy, que hablas de la soledad, que al final llega un momento que igual la soledad, si la practicas mucho, te puede hasta gustar demasiado. Es adictiva, claro, porque yo, por ejemplo, en Madrid, yo ya no podía acumular más anécdotas en Chamberí. O sea, yo me levantaba por la mañana, iba a la cafetería esa que quedábamos tú y yo, estaban las del BOE, pues es que todo era una anécdota. Y todo era encontrarme a gente que no conocía que me daba su feedback. Y yo encantado, porque al final la fama es lo que tiene, que tienes que vivir con la gente y tal. Pero yo necesitaba que no me pasase nada en un día normal. Entonces creo que Viajausi eso sí que me lo ha dado, porque puedo pasar un día sin que me pase nada. Porque yo, si no salgo de casa, que estoy allí fenomenal, pero ¿qué pasa? Que te tienes que obligar luego a salir. Entonces hay meses que digo, no, este mes voy a tener una agenda completa en la ciudad, porque si no te haces ahí que puedes acabar enano de tu propio jardín, te crece el musgo en el pie. Claro, es que no puede ser, tienes que salir y al final convivir. Y lo que me gusta también de casa es que puedo compartirla mucho con amigos. Y al final... O sea, nunca he recibido tanto como ahora. ¿Y qué futuro le ves a Viajausi? Pues mira, futuro es seguir la obra, porque tengo que continuar hasta que la casa esté completa y luego tendrá, pues todos los años habrá que hacer un poco de mantenimiento, pero todavía le queda mucha obra. Y luego futuro me encantaría que la disfrutásemos todos, o sea, todos los que me han seguido hasta ahora, el público que ha hecho posible esto y la gente que me queréis. Entonces, todos los que me queréis sois bienvenidos. Pero claro, yo creo que también creo que es mi plató de televisión natural. Yo que siempre llevo casi 20 años en la tele,
creo que Villajauzi no es solamente mi plató de televisión natural, sino también, por ejemplo, si yo quiero hacer una moda, prefiero hacerla allí, porque tengo un estudio, yo corro el toldo eléctrico de Toldos Lucas y de repente ahí estoy, fenomenal, porque puedo disparar como si estuviera en la nave La Mosca. Claro. Entonces es mi mosca particular. Villajauzi polivalente. Claro, es muy polivalente, tiene muchas posibilidades y creo que ahí tienen que pasar muchas cosas, desde un canal cocina hasta un teleencreme, porque claro, eso es fundamental. Vas a necesitar mucha energía para todo esto. Claro, pero yo siempre la he tenido, o sea, y si he superado lo difícil que ha sido esta obra, si he superado estos 3 años, te aseguro que es que ahora me siento el más fuerte del mundo, porque de verdad que ha sido duro. Te lo cuento aquí entre risas, pero yo he tenido momentos que he dicho, bueno, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué lío? ¿Qué lío tan gordo? ¿En qué me he metido? No, de llegar realmente a puntos de... Sí, a colapsar. Claro, llorar. porque es que, o sea, sobre todo que yo siempre he tenido mucha independencia y una obra así tan larga es tener que depender de mucha gente. Y al final estás en sus manos, estás en manos de albañiles, de fontaneros, de electricistas, de no sé qué. Lo mejor es tener un buen casting también, porque es que si no se te hace bola. O sea, tienes que tener la mejor gente allí. Yo la he tenido. He tenido mucha suerte. Sí, desde luego. Bueno, tú también te la has buscado. Sí. Oye, Jauzi, al final del podcast tenemos una sección que se llama Diván, que es también la última página de la revista de cada número. Sí. Terminamos la revista con una entrevista a un personaje y lanzándole una serie de preguntas, ¿no? Sí. Yo he preparado unas preguntas para ti que me gustaría que nos respondieras, si te parece bien. Entonces, resumiendo un poco, ¿vale? ¿Cuáles dirías que son tus 3 tips para sobrevivir a una reforma como la de Villajauzi? Que no es poco. Sí. Yo te diría eso, aprende el lenguaje porque lo que tú hablas no lo van a entender los que te están escuchando ahí. O sea, tienes que aprender a parlamentar, ¿vale? Es muy importante. Y luego tener mucha paciencia y aprender a convivir con elementos que son bastante horribles, pero que tienen que formar parte de tu día a día y los tienes que adoptar, como es el polvo o el ruido. Con el polvo tienes que tener mucho cuidado porque raja la piel. O sea, pero bueno, ya te he dicho que a las 8 yo me encremo y ya está. Pero sí, tienes que convivir. Que ni la ciudad de la belleza ese polvo lo puede resolver. Es que yo tuve que empaquetar una casa entera y a los 2 años volverla a desempaquetar y me di cuenta que tenía demasiados platos. Pero bueno. Dentro de tu gabinete de curiosidades, que tienes unas cuantas, ¿cuál es la pieza más extravagante que tienes? Bueno, le tengo mucho cariño a la foto de los duques de Huéscar dedicada por sus hijas, que es algo que hicimos en Liria cuando Sofía estaba embarazada de Sofía, y me hace mucha gracia porque están los 4 sin ver, y tú solo ves a 3, claro. Y ellas me la dedicaron y le tengo mucho cariño. Y luego, por supuesto, los discos de Sara Montiel, claro, porque estar en La Mancha y no tener un homenaje a grandes manchegos, yo, por ejemplo, que tengo, pues en mi cuarto, tengo una esquina dedicada a Gregorio Prieto, y en la biblioteca Sara Montiel, que me los dedicó ella aquí en su casa de Núñez de Balboa, y les tengo mucho cariño. Eran unos discos de mis tías y era pues el último cuplé y la violetera. Y me lo dedicó aquí. Bueno, tengo anécdotas de eso para parar un tren, pero bueno, si son preguntas rápidas no te lo cuento porque cuéntanos, hombre, claro. Sara era un personaje maravilloso, bueno, gloria de España y de La Mancha. Además que de verdad que es muy manchega, es muy auténtica. Entonces tenemos un amigo común que quiero muchísimo, Luis Fernando, te mando un beso desde aquí. Y entonces cuando encontré esos discos ahí en casa le dije, uy, tengo 2 discos de Sara muy antiguos que me los podía firmar. Uy, ahora mismo, tal. Entonces nos fuimos a su casa de Núñez de Balboa. Y se iban a unas bodas de oro de la hermana de Luis. Y nada, ella le dijo Luis dándole sus tips, Sara, ten cuidado que no te peine, tú peínate como en el último cuplé. O sea, todo para atrás. Y ella, sí. Y claro, llegamos a casa a firmar los discos y de repente nos la encontramos así. Y dice, pero no te he dicho que, por favor, el pelo bufado tal. Y tú, ¿cuándo me lo has dicho? Tal. Eso es muy típico, eso es muy total porque es muy de ella, como haciéndose la japonesa, que son muy manchego también, haciéndose la japonesa, pero al final se salía con la suya siempre. Y allí que se fueron a las bodas de oro y a mí me firmó los discos. Y claro, yo tengo fotos de aquello, pero no sé ni dónde están. La verdad que era muy guay. Y luego la última vez que la vi,
ya fue en el Rastrillo de Nuevo Futuro, fue la última vez que estuve con ella, que le llevé la cena, porque yo colaboraba allí en una cosa benéfica. ¿Y le llevaste la cena, eh? Claro, le llevé a ella y a Marujita, las dos. Y Marujita, que bueno, montó un pollo, pero nada, y es la última vez que la vi. Luego ya, cuando murió, yo estaba en Perú, me dio mucha pena y ya no la he vuelto a ver. Pero la verdad que maravillosa, y me encanta que esté en casa, porque estar en La Mancha con los cuadros de Sara, yo creo que es mucho más mancha manchega, fíjate. La hace más auténtica, si cabe. Sí, sí, sí. Oye, y hablando de música, ¿qué sonido es el que mejor resume tu día a día en Villajousí? Bueno, tengo la suerte de poder disfrutar las campanas que está al lado de casa, que yo lo que pediría aquí al Ayuntamiento de Manzanares es que vuelvan a tocar los cuartos, porque no sé quién se quejó, pues no sé, no voy a señalar. El vecino de al lado. El vecino de al lado, pero dijeron que los que cuartos, no podía dormir que la quitasen siesta. los cuartos. No, es que yo quiero escuchar los cuartos, las campanadas, todo, el carillón, todo, porque además yo que soy tan de campanada, creo que es lo que más disfruto, ¿sabes? Porque me encanta que suene la golondrina, el caño del agua cayendo en la alberca, la campanada, eso es un placer. Con lo cual, si desde aquí nos pueden hacer caso y volver a programar el reloj, no sé si es el ayuntamiento o la parroquia, pero bueno, alguien que vuelvan a poner los en cuartos. el vecindario, haciendo amigos es que en el toda vecindario. Campanada me parece poca, de verdad. Pero alguien se quejó porque no sé qué le pasaba, que su perro se volvía como... O sea, que le daba como ladrido. Pero no, o sea, espero que vuelvan a tocar los cuartos, claro que sí. Claro que sí. ¿Cuál fue el mayor reto emocional de la reforma? Todo ha sido reto emocional. Porque al final deshacerte de tantas cosas que de verdad ya no tenían cabida, tanto, o sea, en ser de todo tipo que ya no podía ser restaurado. Es que tú tienes que elegir y hacer una curaduría de tu propia casa y decir, esto es lo que vamos a restaurar porque lo merece y porque nos representa y porque tal. Pero si no puedes restaurar todo, porque cuesta más el collar que el galgo. Entonces tú tienes que, por tu propia economía y por tu propia salud y por todo tu ser, tienes que deshacerte de cosas. Y porque es un Diógenes, ¿sabes? Si no. Entonces eso ha sido duro, porque había muchas cosas que yo tenía que decir adiós. Entonces estás todo el rato diciendo adiós, pero la vida es decir adiós. Porque además yo me he dado cuenta que al final es una casa que yo he heredado de mis tías y a mí es una cosa que decir adiós a la salud de ellas a mí me ha costado mucho y claro, cuando te separas de algo, porque me he dado cuenta con esta herencia que hay un día mucho más importante en la vida de uno que la muerte, porque morir vamos a morir todos, pero sí que hay un día que es el último día que tú estás bien y eso es muy fuerte, porque es un día que de ahí para adelante ya dejas de estar bien y se acabó, porque es una casa que está llena de despedidas. Yo me he despedido de mucha gente allí, no solo de mis tías, de mi tío que adoraba, y llega un día que ya empieza tu declive final. Y ese escalón es muy importante en la vida y yo me lo ha demostrado, o es una de las enseñanzas que me llevo de Villajousí. ¿Qué es lo más rural y lo más sofisticado que haces en un mismo día allí? A ver, pues mira, en una casa tan bonita es que está todo mezclado. Porque cuanto más rural es, más sofisticado te parece. Total. Yo tampoco, mira, a mí lo que más me gusta de lo rural, yo creo que es la gastronomía manchega, que yo no me la puedo permitir, pero que me encanta, ¿sabes? O sea, cocinar eso me parece un homenaje de allá para cuando, que me parece lo más. Pero tú cocinas, por supuesto, que te iba a decir, que pregunta. Pero Maite, eso, ¿sabes qué pasa? Que hay una gastronomía manchega muy interesante, pero que es muy pastoril, que a Sara Montiel le encantaba, pues tipo gachas o migas o cosas de esas. Y a ti te encanta, pero no te la puedes permitir. A mí me encanta, pero claro, pues al final tienes que hacer algo muy grande para tomar algo muy pequeño. Como no invites a tropecientos, imposible. Luego tienes que tener como un programa del día posterior donde vas a empezar a quemar todo eso, porque claro, son comidas que están hechas para irte a trabajar en el campo. Entonces, o te vas a un velódromo o no sé qué pintas cocinando eso, porque al final no lo necesitas, es solo para saborear tanta riqueza gastronómica que hay. Bueno, pues yo creo que te lo tienes que plantear antes de empezar la siguiente fase de la reforma. Entonces ya tienes el ejercicio cubierto. En el horno este increíble de Smeg, ahí me encanta asar pimientos, porque a mí el asadillo manchego es lo que más me gusta del mundo. Pero claro, es que también al final
Yo sigo manteniendo, o sea, espero muchos años. Ya sabes que siempre he sido talla de showroom y así seguiré. Total. Sí. Y la siguiente reforma, vamos, ya todavía más. Seguirás, te lo va a asegurar durante muchos más años. Sí, las reformas, esa talla de showroom. Ojalá. Sí, porque pierdes. Por eso, Susto, claro. Al final, cada susto pierdes 1 kilo. Entonces, al final te quedas fatal. Es verdad, es verdad. Oye, para terminar, Josie, ¿qué crees que pensarían tus tías abuelas al ver Villa Josie? Pues mira, mi tía, la mayor, mi tía Cho, me hubiera dicho que soy tonto, que para qué he hecho la piscina esa. Me hubiera dicho, vete, o sea, vete a un hotel o lo que sea. Me hubiera dicho eso. Porque sí, lo hubiera visto pues una extravagancia, porque tampoco le encantaba el mundo exterior, ¿no? O sea, vivir a la intemperie. Que es muy manchego eso también, ¿no? Sí. La verdad es que mis tías eran geniales. Me hubiera encantado que estuvieran aquí. Pero yo creo que les hubiera gustado, y sobre todo a mi tía Amelia le hubiera encantado tanta planta, porque es lo que más le gustaba. O sea, ella vivía para sus plantas, y entonces, claro, yo las tengo, que no las tengo tan bien como ella, pero bueno, ella era muy de aspidistra, que se dice mucho pilistra, no sé si lo has oído, pero se dice mucho. La aspidistra crece muy en bajo, es una hoja muy bonita, y mi tía yo la recuerdo siempre pulverizando cerveza sobre las hojas para darles brillo. Lo hacía muy de vez en cuando, pero las tenía impresionantes. O sea, no te puedes imaginar, era algo alucinante, que al final murieron. Y yo he decidido poner algo más vertical. Entonces hay mucho. Yo soy más de palmera, más kentia, más platanera, más todo esto. Porque creo que me representa más la verticalidad en ese sentido. Y porque no quiero tanta planta apoyada en el suelo. Por eso yo, bueno, encargué en Terracota Mérida unos macetones enormes en verde que pudieran contener esas palmeras, porque es que si no... Y es verdad que le da un aire un poco tropical, que no sabes si estás en La Habana incluso, ¿no? Claro, porque tiene un punto... Villa Josie es un viaje en sí mismo desde el punto de vista de lo tropical y sobre todo de lo indiano, porque al final es una casa como muy de indiano, entonces no sabes si estás en Guatapé, en Filipinas, en La Mancha. Es una cosa rara, pero ahí está la gracia, que al final no es una casa como las demás. Bueno, yo creo que Villa Josie solo hay una, y como tú, Josie. Así que muchísimas gracias por este ratito juntos, lo hemos pasado fenomenal. Me ha encantado. Y bienvenido aquí. Bueno, pues, nada, y te espero en Villa Josie muchas entregas. Bueno, te puedes hacer, bueno, muchos ADs con Villa Josie. Pues los haremos, los que hagan falta, y te seguiremos siempre allá donde vayas. Gracias. Gracias, Josie.